señora Mónica Andrade, oficial del programa en el área de ambiente y energía. Mónica Andrade ha venido trabajando en temas de desarrollo sostenible desde el 2004, con un enfoque en los últimos 6 años en la Fundación Futuro Latinoamericano, el cambio climático y desarrollo compatible con el clima. Ha gestionado proyectos de política pública y ha coordinado programas y plataformas relacionados con la temática a nivel regional. Mónica. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Mónica Andrade. No soy ni periodista ni artista, pero espero que mi presentación les interese. Hemos visto en la presentación anterior la importancia que tiene la biodiversidad en el planeta y los efectos del cambio climático en la biodiversidad. Yo lo que voy a hacer ahora, lo que voy a presentar es cómo estos temas tan importantes de biodiversidad y cambio climático se tratan en el ámbito internacional. ¿Cuál es el contexto internacional sobre temas de medio ambiente y desarrollo, que van a ver que están muy relacionados? ¿Cuál es el marco internacional de cambio climático? ¿Cuál es el marco internacional de diversidad biológica? Y luego un poco la relación de cambio climático y biodiversidad, donde no voy a entrar a profundidad porque el presentador anterior, Frank, ya lo hizo con mucho detalle. Y vamos a ver algunos retos y oportunidades. ¿Qué podemos hacer para trabajar estos temas de manera vinculada? Bueno, entonces primero vamos a ver un poco de historia, ¿no es cierto?, para contextualizarnos en el tiempo. Lo que primero les quiero contar es que en el año 1979, esto fue hace muchísimos años, se dio la primera conferencia sobre medio ambiente humano. Y esta fue una conferencia a nivel mundial donde se planteó el tema del medio ambiente en la agenda internacional de los países. Esta conferencia se puede considerar como el inicio de la conciencia moderna política y pública en temas de medio ambiente. Allí es donde los países empezaron a tomar, tal vez de una manera más seria, los temas de medio ambiente en sus agendas. Como resultado de esta conferencia, se creó una declaración sobre medio ambiente humano que contenía 26 principios. Siempre los principios de estas convenciones y de estos acuerdos son generales y luego son seguidas por protocolos, convenios, acuerdos o documentos que facilitan la aplicación de estos principios. Pero en ese momento se crearon 26 principios y 109 recomendaciones para los países para tomar en cuenta temas de medio ambiente. Y además se creó el Programa Mundial de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, el PNUMA. Y el rol de PNUMA, el rol que se le dio al PNUMA, era un rol catalizador y estaba encargado de identificar problemas ambientales y además de asegurar que los países hacían esfuerzos para enfrentar estos problemas ambientales. Luego, posteriormente, a inicios de la década de los 80, se vio la necesidad de tratar los temas de desarrollo económico, tomando en cuenta un poco más la degradación del medio ambiente. Y allí es cuando la Asamblea General de Naciones Unidas crea la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo en el año 83, que tenía como mandato hacer estudios, elaborar papers sobre la relación de medio ambiente y desarrollo. Y allí es donde empiezan a salir como varias pautas para lo que luego se conoce como la Cumbre de Río, que vamos a ver más adelante, y que es el inicio, que es lo que da inicio a los temas de cambio climático y biodiversidad en el marco internacional. En el año 87 se publica el reporte de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, y este reporte es conocido como el Informe Brundtland y es titulado como Nuestro Futuro Común. Y en este informe se llama la atención a los países a encontrar formas de desarrollo económico que se sostuvieran sin la reducción de los recursos naturales y sin hacer daños al medio ambiente. Es la primera vez que se usa el término de desarrollo sostenible, definido como un desarrollo que satisface las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Y aquí se hace el vínculo de estos 3 ejes fundamentales del desarrollo sostenible, que son el tema económico, sí, es importante, pero también el tema ambiental y el tema social. En la misma década de los 80, el tema de cambio climático tomaba como mayor atención
y preocupación de los gobiernos, del sector académico, científico, de la comunidad en general. Y en el año 88 se crea el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Este es un panel que está compuesto por científicos del mundo que trabajan de manera voluntaria, no reciben un pago para hacer sus estudios, y lo que hacen es evaluar la mejor información existente, tanto científica como técnica, pero también socioeconómica, disponible sobre cambio climático y cuáles son los efectos de cambio climático sobre los seres humanos, sobre la biodiversidad, sobre los ecosistemas en distintas áreas. El IPCC, esas son sus siglas en inglés, ha emitido 5 informes hasta la fecha. El primer informe fue emitido en el año 90 y es allí donde se confirma los elementos científicos que suscitaban preocupación acerca del cambio climático. Aquí es donde se pone como una alerta en la comunidad internacional de que el cambio climático es un fenómeno que está sucediendo, que científicamente está comprobado o estaba siendo comprobado y que además tiene relación con las actividades humanas. A partir del año 90, con el informe del IPCC y con los antecedentes, con los antecedentes que les había mencionado de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo y del informe de Nuestro Futuro Común, se empiezan los países a diseñar un acuerdo para todos los países sobre temas de cambio climático, ¿ya? Pero también estos insumos forman la base para la Cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que es conocida como la Cumbre de la Tierra o la Cumbre de Río, porque fue una cumbre que se llevó a cabo en Río de Janeiro en el año 92, y que fue como el inicio importante, digamos, un punto de partida importante para tratar los temas de cambio climático, biodiversidad o diversidad biológica y los temas de desertificación. La Cumbre de la Tierra o la Cumbre de Río, que fue llevada a cabo en el año 92, fue una cumbre que tuvo mucha importancia y fue una cumbre sin precedentes. No solamente por el alcance de los temas que se iban a tratar, que eran temas de medio ambiente y desarrollo, cuál es su vinculación y temas de desarrollo sostenible, sino también porque fue una cumbre donde hubo muchísima participación. Hubo 170 representantes de gobiernos, de los cuales 108 eran jefes de Estado. Además, hubo 2.400 representantes de ONGs. Aquí es donde empieza a tomar fuerza la participación de la sociedad civil en este tipo de cumbres. Y además hubo 17.000 representantes de la sociedad civil en eventos paralelos a la cumbre, ¿no? Entonces, seguramente las personas que siguen los temas de desarrollo han escuchado que la Cumbre de Río marcó el inicio de un montón de eventos luego a nivel internacional que han ido progresando poco a poco, pero la Cumbre de Río fue el inicio de esto. En la Cumbre de Río se reconoce a los seres humanos como el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Además, se reconoce que para alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente debe ser parte del proceso de desarrollo y no puede ser considerado por separado. Esto es reforzando el concepto de desarrollo sostenible que se había ya publicado con el informe Brundtland en el 87. ¿Cuáles fueron los resultados de esta Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra? Tiene como 3 resultados importantes. La primera es la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que contiene 27 principios. Luego está la Agenda 21, que contiene como 2.500 recomendaciones para aplicar estos principios de la Declaración de Río y que establece que los países deberán crear agendas 21 a nivel nacional y local para poder cumplir estos principios. Y además, aquí es donde nacen 3 convenciones que son muy importantes y que además son el enfoque de este seminario, y que por eso nos vamos a centrar sobre todo en 2 de ellas, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Convención de Lucha contra la Desertificación. Estas 3 convenciones están estrechamente relacionadas, si bien se negocian y se tratan de manera paralela, tienen las implicaciones del un tema tienen
impactos negativos y positivos en los otros temas. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para tratar de vincularlas. El cambio climático afecta tanto a la biodiversidad como a la desertificación. Hemos visto ya en las presentaciones anteriores cómo el cambio climático ya ha tenido impactos negativos sobre la biodiversidad de los ecosistemas y va a seguir teniendo impactos negativos. Mientras más intenso sea el cambio climático y mayor sea su alcance, mayor va a ser la pérdida de las especies. Frank nos presentó con detalle cuáles son esos impactos, pero también en temas de desertificación, las tierras secas y semiáridas por efectos del cambio climático van a seguir perdiendo su vegetación. Entonces, estas tres conversiones y estos tres temas están estrechamente relacionados. Ahora, entrando un poquito más en los temas, del seminario, voy a hablar sobre cambio climático. No voy a hablar tanto a detalle porque ya las presentaciones anteriores nos han dado como el marco general, pero creo que sí es importante también, ya que estamos hablando de historia y de antecedentes, recordar que los cambios climáticos en la Tierra son procesos naturales que se han venido produciendo lentamente, y eso científicamente está comprobado. Pero también es cierto que a partir de la revolución industrial la historia empezó a cambiar. Entonces, en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, había muchas más poblaciones en la Tierra y habían más necesidades de suplir a esas poblaciones con alimento, comida, transporte, con un montón de cosas, ¿no? Entonces, allí es cuando se empieza a crear mayor industria, se empiezan a generar muchas más maquinarias, incluso el trabajo del hombre empieza a ser reemplazado por las máquinas. Para que estas máquinas funcionen, requieren mayor uso de energía. Para poder generar mayor uso de energía, es necesario usar mayor cantidad de combustibles fósiles, como el gas natural, el carbón y el petróleo. Y esto lo que hace es generar mayor emisiones de gases a la atmósfera, ¿no? La quema de combustibles fósiles generan emisiones de gases a la atmósfera y estos gases que ocasionan el cambio climático se llaman gases de efecto invernadero. Y eso lo que hace, lo que ocasiona es que la atmósfera se hace más densa y mantiene la temperatura de la Tierra a mayores niveles. Eso es lo que se llama el efecto invernadero. Aquí tengo una explicación súper sencillita de lo que es el efecto invernadero que les estoy mencionando, y básicamente es que la radiación solar penetra a la atmósfera terrestre, la Tierra recoge el calor que necesita para dar vida para las plantas, los animales, los seres humanos, pero luego el exceso de calor regresa al espacio, ¿no? Y lo que pasa con los gases de efecto invernadero es que la capa de la atmósfera se hace más espesa y eso evita que el exceso de calor salga, generando un efecto invernadero. Todos habrán visto lo que es un invernadero, ¿no es cierto?, donde se puede tener plantitas que necesitan más calor para, no sé, los tomates siempre necesitan un invernadero, las flores. Es el mismo efecto que pasa en la Tierra con los gases de efecto invernadero y es lo que ocasiona el calentamiento, el cambio climático. Sobre los impactos del cambio climático no me voy a detener porque Frank ha hecho una explicación súper clara de cuáles son los efectos del cambio climático. Acá podemos ver algunas imágenes de lo que ocasiona el cambio climático, el derretimiento de los glaciares y de las zonas polares. Esto a su vez genera que los niveles del mar suben. Esto a su vez generan destrucciones en ciudades o países que están a nivel del mar o bajo el nivel del mar. Adicionalmente, con el cambio climático se producen olas de calor más intensas y esto genera mayores incendios, mayores enfermedades que están relacionadas con el calor. Se producen sequías más prolongadas, se producen tormentas que son más frecuentes y más fuertes que antes. Y eso obviamente genera muchísimos impactos sociales y económicos. Hay lugares donde las poblaciones se han visto forzadas y se verán forzadas a emigrar, ¿no? Estos son los que se conocen como refugiados ambientales. También la pérdida de la biodiversidad y los ecosistemas, que Frank lo había explicado con mucho detalle, y el aparecimiento de enfermedades. Algo que es súper importante tomar en cuenta del cambio climático es que los impactos del cambio climático no son solamente ambientales. Los impactos del cambio climático son sociales y son económicos. Las economías de los países dependen estrechamente o están directamente relacionadas con los efectos del cambio climático. Si es que hay destrucción de infraestructura, los países tienen que invertir para poder reparar esa infraestructura y eso genera muchas pérdidas.
Bueno, ahora entrando otra vez a los temas de la Convención. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático define el cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Lo que es importante con el cambio climático es que está atribuido a las actividades humanas y eso ha sido comprobado científicamente, ¿no? Esta convención entró en vigor en el 94, 195 países la han ratificado, el Ecuador es uno de esos países, y lo que busca la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. ¿Qué significa esto? Lo que les decía, mayor quema de combustibles fósiles genera mayores emisiones de gases de efecto invernadero. El gas que más se emite es el dióxido de carbono. Lo que la Convención busca es estabilizar esas emisiones para poder hacer esfuerzos de mitigar el cambio climático. La Convención Marco es, como su nombre lo dice, es un cuerpo que establece como principios y establece objetivos generales para los países, pero que para que sean implementados requieren de acuerdos, protocolos, decisiones de los países. Y hasta la fecha, a partir de que la Convención entró en vigor, se han producido 20 conferencias de partes. ¿Qué significa eso? Son 20 reuniones, 20 cumbres donde los países que son signatarios de esta convención se juntan, por lo general por 2 semanas, a tomar decisiones importantes sobre cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros temas. Las negociaciones de cambio climático a nivel internacional son negociaciones complejas, que tienen muchos temas que tienen que tratar y donde además los intereses de los países están en juego. Entonces, la historia de las negociaciones no ha sido fácil, son 20 años donde los avances han sido bien limitados, pero no hay que perder la esperanza, ¿no? Depende mucho también de la sociedad civil hacer que los acuerdos sean cada vez más exigentes. Un poquito sobre la historia del proceso climático a partir de la Convención, y obviamente no voy a hablar de las 20 conferencias de partes que ha habido cada año y además todas las decisiones que se toman en cada conferencia, pero sí de ciertos hitos que son importantes y que además nos llevan ahora al proceso París, que el embajador lo había explicado en la mañana, ¿no? Un punto de partida importante es el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto se pone en práctica, es el instrumento que pone en práctica la Convención, y si bien se aprueba en el 97, no entra en vigor sino hasta el 2005. Y lo que busca el Protocolo de Kioto, el objetivo del protocolo es que los países reduzcan las emisiones de 6 gases de efecto invernadero en un 5% en el periodo comprendido entre el 2008 y el 2012, en comparación a las emisiones del año 90. Algo que me olvidé de mencionar, es que la Convención Marco de Naciones Unidas establece un listado de países que son considerados los países del anexo 1, que son los países desarrollados y en economías de transición, que son los países que luego tienen como la obligación de cumplir este objetivo de reducción de emisiones. Los países en desarrollo, que son los países del no anexo 1, no tenían en ese momento este compromiso vinculante de reducir las emisiones. Posteriormente, en el 2007, se da la COP13, que es la Conferencia Partes número 13, donde se establece el Plan de Acción de Bali. Y el Plan de Acción de Bali establece un grupo de trabajo para la cooperación a largo plazo para el 2002 y más allá. Y este era como el inicio de un proceso de negociaciones que lo que haría es buscar decisiones de los países para el periodo posterior al de Kioto, que es 2008-2012. Entonces, las negociaciones dentro del Plan de Acción de Bali tenían que haber terminado en el año 2009,
Tenían 2 años para las negociaciones y en el 2009 se supone que los países tenían que acordar un acuerdo global que sea vinculante y que sea ambicioso y donde se establezca cuáles eran los compromisos de reducción después de Kioto. Ya vamos a ver que esto no pasó, pero bueno, eso era lo que planteaba el Plan de Acción de Bali y establece 5 temas importantes para las negociaciones. La mitigación al cambio climático, que es básicamente los esfuerzos, las políticas, las estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La adaptación al cambio climático, que son las estrategias que tienen las poblaciones, los gobiernos para adaptarse a los cambios y a las consecuencias del cambio climático. El tema de financiamiento climático, que significa básicamente de dónde salen los fondos para que los países en desarrollo puedan adaptarse a los cambios del clima y a los impactos del clima. Transferencia de tecnología de países desarrollados a los países en desarrollo y una visión compartida para la cooperación a largo plazo. Esta visión compartida está relacionada con ponerse de acuerdo los países para lograr estos acuerdos ambiciosos a largo plazo a partir del 2012. Luego, en el marco internacional, probablemente ustedes habrán escuchado de las negociaciones de Copenhague y del Acuerdo de Copenhague, que también fue mencionado en la mañana, que fue en el 2009. ¿Por qué era tan importante Copenhague? Porque se supone que en el año 2009 los países tenían que llegar a un acuerdo de qué va a pasar después de que el periodo de Kioto termine. El periodo 2008-2012 termine. Después de eso, ¿cuáles van a ser los compromisos de los países para reducir emisiones? Seguramente habrán también oído, leído, visto que hay mucha crítica a la conferencia de Copenhague porque no se llegó a ningún acuerdo vinculante. Hay muchos críticos que dicen que la conferencia de Copenhague fue un fracaso. Puede ser que sí, porque no se cumplió el objetivo, que era salir con compromisos ambiciosos y vinculantes de los países, pero se lograron algunos compromisos que fueron interesantes, que si bien no fueron acordados por todos los países en ese momento, luego fueron ratificados. Y el uno es el compromiso de aportar con $30,000 millones para temas de financiamiento climático. Y con un objetivo de que al 2020 este fondo, que era la propuesta, pudiera tener $100,000 millones. Y además se pedía a los países que reporten sus objetivos de reducción de emisiones, pero de una manera voluntaria. Entonces, la ambición que se esperaba de Copenhague no se logró, sin embargo, no podemos decir que fue un fracaso total porque existieron algunas decisiones que fueron importantes. Luego, en el 2010, en la conferencia de Cancún, la conferencia de Cancún fue importante porque fue como que retomó la confianza de los países y de la sociedad en el proceso climático internacional y hubo varias decisiones de Cancún importantes. Solamente voy a mencionar algunas. Aquí en Cancún se crea el Fondo Verde Climático. Esta idea que salió en Copenhague de poner $30,000 millones para financiamiento climático se concreta en Cancún. Se crea el Fondo Verde Climático, pero se establece un periodo de años para que este fondo pueda empezar a operacionalizarse, ¿no? Porque obviamente los procesos toman un montón de tiempo, pero la decisión estuvo ahí. Además, se crea un marco de adaptación que da las pautas para que los países se puedan adaptar a los efectos del cambio climático. Y aquí se toman decisiones importantes también sobre el rol de los bosques en la mitigación al cambio climático. Y se establecen decisiones sobre el mecanismo REDD. El mecanismo REDD es la reducción de emisiones por deforestación y degradación, que lo vamos a ver más adelante. Posteriormente, en el 2011, en la conferencia de Durban, también hay varias decisiones. Quiero resaltar una, porque esta decisión ha sido muy importante desde el 2011 hasta ahora y es muy importante para lo que va a pasar en París. En el 2011 se da el mandato a los países para que lleguen a un acuerdo con fuerza legal, y este acuerdo puede ser un protocolo, cualquier instrumento que tenga fuerza legal, en el 2015 y que regirá desde el 2020. Entonces, lo que mencionaba en la mañana el embajador también es cuáles son como los pilares más importantes de las negociaciones de París,
Primero es tener un acuerdo jurídicamente vinculante y universal para no sobrepasar los 2 grados de aumento de temperatura. Y a eso es a lo que los países apuntan, esas son las negociaciones que los países vienen como desarrollando desde el 2011, tal vez no con la rapidez que se requiere, pero se espera que en el 2015, hoy en diciembre, en París, en este año, se logre un acuerdo con fuerza legal. Luego, en el 2012, uno de los resultados importantes es que se ratifica un segundo periodo de compromisos en el marco del Protocolo de Kioto. ¿Se acuerdan que el Protocolo de Kioto tenía objetivos de reducción de emisiones del 2008 al 2012? Y luego en Durban se establece que debería haber un acuerdo vinculante a partir del 2020. Entonces, los países y, bueno, todas las personas se preguntan qué va a pasar entre el 2012 y el 2020 que empieza a regir el nuevo acuerdo. Entonces, en el 2012 se establece un segundo periodo de compromisos donde lamentablemente no se cuenta con la voluntad y el interés de muchos países que debieron haber ratificado este segundo periodo de compromisos, y los países que lo hacen llegan más o menos al 15% de las emisiones globales. Entonces, si bien existe un segundo periodo de compromisos, no es tan ambicioso como debería para poder lograr estabilizar las emisiones de gases, ¿no? Luego, en el 2013, las negociaciones se hacen en Polonia, en Varsovia, y hay un acuerdo de Varsovia donde se establece que en este camino hacia París, que es donde se tiene que definir el acuerdo global, los países deben establecer sus contribuciones nacionalmente determinadas, que las siglas en inglés son los INDCs, los INDCs, que es ahora el compromiso donde los países están trabajando actualmente y que hasta octubre tienen que presentar ante la Secretaría de la Convención cuáles son sus compromisos de reducción de emisiones. Esto también fue mencionado en la mañana porque este es el segundo pilar importante que sirve de base para el nuevo acuerdo que se espera que se acuerde en París a finales de este año. El año anterior, la COP se llevó a cabo en Lima. Y de esa COP salió el llamado de acción de Lima, que es un documento que incluye muchas decisiones. O sea, como les digo, los temas de las negociaciones son complejos y tienen temas de adaptación, mitigación, financiamiento, tecnología, un montón de cosas, pero en Lima se llega a un borrador de este documento vinculante o de este acuerdo que se supone que en este año los países tienen que llegar a firmar y tienen que llegar a acordar. Y en el 2015... ahora estamos rumbo a París, es la COP21, es a finales de noviembre. Lo que se espera es lograr este acuerdo que sea vinculante, legalmente vinculante y universal para los países. Ha habido avances, los avances no van tan rápido como quisiéramos, pero esperamos que se pueda lograr un acuerdo que sea ambicioso. Eso en temas relacionados con cambio climático, ¿no? ¿Cuál es el contexto internacional de cambio climático y cuál es el estado de las negociaciones sobre cambio climático? Obviamente a rasgos muy generales porque son muchos temas, es complejo y además son 20 años de negociaciones, ¿no? Ahora, pasando al tema de diversidad biológica, como les comenté hace un momento, también a partir de Río se decidió aprobar el convenio sobre diversidad biológica. El concepto de diversidad biológica que establece la Convención es ese, sin embargo, para simplificarlo y siguiendo también la línea de lo que mencionaba Frank en la mañana, la diversidad biológica son todas las formas de vida que hay en la Tierra. Así de sencillo. Y esto incluye a los ecosistemas, los animales, las plantas, los hongos, los microorganismos, la diversidad genética, etc. El Convenio de Diversidad Biológica fue aprobado en Nairobi el 22 de mayo de 1992 y es por eso que el 22 de mayo fue declarado como el Día Mundial de la Biodiversidad. Esto fue hace 3 días, ¿no? Que estábamos celebrando el Día Mundial de la Biodiversidad. El convenio entró en vigor en el año 93 y hasta la fecha tiene 193 países signatarios. El convenio tiene 3 objetivos. Uno, que es la conservación de la diversidad biológica. La otra es la utilización sostenible de sus componentes y el tercer objetivo es la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Al tener estos 3 objetivos, el convenio se considera como un instrumento que busca promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible.
Es súper importante tomar en cuenta que los temas de biodiversidad no están solamente relacionados con temas de medio ambiente, que es lo mismo que mencioné con cambio climático. Los impactos no son solamente impactos del medio ambiente, son temas que tienen aspectos sociales, económicos y que tienen que ser tomados en cuenta bajo el paradigma del desarrollo sostenible. La convención tiene dos protocolos que son importantes. ¿Me das 3 minutos? Tiene dos importantes. El protocolo de Cartagena sobre seguridad en la biotecnología, que lo que busca es garantizar el traslado, manipulación, uso de los organismos vivos modificados para evitar que esto tengan efectos dañinos sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Y el protocolo de Nagoya sobre acceso y participación en los beneficios de la utilización de recursos genéticos, que es un documento, un instrumento que establece reglas para asegurar que los beneficios del uso de los recursos genéticos son distribuidos equitativamente. Adicionalmente, existe un plan estratégico para la diversidad biológica, que lo que busca es tomar medidas urgentes y efectivas para detener la pérdida de la diversidad biológica y para asegurar que al 2020 los ecosistemas son más resilientes y que sigan suministrando estos servicios ecosistémicos que en la mañana se nos presentó para asegurar el bienestar del planeta y contribuir a la erradicación de la pobreza, ¿no? Este plan tiene 5 objetivos y 20 metas y solamente me gustaría llamar la atención a una de las metas, que es la meta 15, que hace la relación de temas de cambio climático con biodiversidad y que dice que se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la diversidad biológica a las reservas de carbono mediante la conservación y la restauración, incluida la restauración de por lo menos el 15% de las tierras degradadas, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a este, así como a la lucha contra la desertificación. Ahora, la última parte de mi presentación está relacionada a los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad. Lo voy a hacer de una manera general, no voy a entrar a tanto detalle como se hizo en la mañana, pero sobre todo quiero llamar la atención de ustedes a algunos desafíos y algunas oportunidades que existen para trabajar estos temas de manera vinculada. Y primero me gustaría aquí mencionar cuáles son las características de América Latina, ¿no es cierto? Estamos aquí en el Ecuador, estamos en América Latina, y me gustaría mencionar que América Latina tiene una gran variedad de ecosistemas, tiene la mayor concentración de biodiversidad del planeta, es un planeta mega diverso. La diversidad genética se encuentra entre las más ricas del mundo. Los ecosistemas juegan un rol súper importante en la determinación no solo del clima y del ciclo hidrológico, sino también de su biodiversidad. El río Amazonas tiene un papel de gran importancia en el ciclo y equilibrio del agua. La selva amazónica contiene el mayor número de especies de plantas y animales de América Latina y además es un sumidero de carbono importante para el planeta. Y muchas poblaciones y comunidades indígenas dependen de estos ecosistemas para sus formas de vida y para sus valores culturales. Entre otras características, estoy dando algunas de manera general. Sin embargo, hemos visto en la mañana que estos ecosistemas y la biodiversidad de América Latina se encuentran bajo amenaza. Por muchas razones, por la deforestación, por la contaminación del agua, la contaminación de los ríos. Pero aquí el problema es que el cambio climático potencia esas amenazas. Por lo tanto, es necesario tomar acciones globales urgentes. Entonces, si bien se entiende que el cambio climático tiene un efecto sobre la biodiversidad y los ecosistemas, todavía tenemos el desafío de tomar medidas que sean urgentes, que sean vinculantes, que sean universales para poder enfrentar estas amenazas que el cambio climático tiene sobre los ecosistemas y la biodiversidad. Pero tampoco todo es malo, existen oportunidades para trabajar las agendas de cambio climático y de biodiversidad de manera conjunta y también para lograr encontrar sinergias entre la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático y el Convenio de Diversidad Biológica. Y aquí algunos ejemplos que me gustaría mencionar. Como uno de los ejemplos es que se deberían utilizar enfoques ecosistémicos para la adaptación a los impactos del cambio climático. Y este es un enfoque que ha sido reconocido como en los últimos años de mucha importancia, que es el enfoque de adaptación basada en los ecosistemas, y que lo que busca es manejar los ecosistemas para limitar los impactos del cambio climático en la biodiversidad y para ayudar a las sociedades a adaptarse a los impactos adversos del cambio climático.
Un segundo ejemplo es en temas de mitigación, que los ecosistemas se pueden gestionar de forma que incrementan la captura de carbono y reducen las emisiones. Y aquí me gustaría mencionar que el rol de los bosques en la lucha contra el cambio climático es súper importante y está reconocido en la Convención. Y el uso sostenible de bosques, la conservación de los bosques también es muy importante para asegurar la conservación de la biodiversidad. Entonces, ese es otro tema donde existen sinergias entre cambio climático y biodiversidad. También me gustaría mencionar que se pueden evitar los impactos negativos en la mitigación del cambio climático y en las medidas de adaptación al cambio climático, estos impactos negativos que tengan sobre la biodiversidad y la conservación. Y aquí, por dar un ejemplo, es que existen estrategias, medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y una de esas estrategias es la generación eléctrica con recursos renovables, ¿no es cierto? Un clásico ejemplo son las hidroeléctricas, que si bien contribuyen a reducir los gases de efecto invernadero, si no son diseñadas de manera cuidadosa, tomando en cuenta la biodiversidad, el ecosistema, las poblaciones, pueden generar impactos negativos. Entonces, al tratar de hacer sinergias entre estos dos temas, es importante ver que los impactos o que las acciones que se toman para cambio climático no tengan impactos negativos en la biodiversidad, en los ecosistemas. Y como conclusiones, me gustaría mencionar que, como han podido ver de la presentación, estos temas son muy importantes, tanto cambio climático como el tema de la conservación de la biodiversidad. Existen marcos internacionales importantes para los dos temas, que han logrado posicionar los dos temas en las agendas de los países y en la agenda internacional. Existen avances a nivel internacional, pero también a nivel de país, a nivel nacional y local, en cuanto a planes de estrategias normativas, proyectos, iniciativas para enfrentar el cambio climático y para conservar la biodiversidad. Sin embargo, los efectos del cambio climático siguen afectando la biodiversidad y los ecosistemas, y van a seguir afectando si no se toman medidas que sean un poco más ambiciosas y más drásticas. Y como última conclusión, como un último mensaje que les quiero dejar, es que el cambio climático y la biodiversidad están estrechamente vinculados, que los efectos del cambio climático afectan a la biodiversidad y los ecosistemas, y que se requieren mayores esfuerzos para lograr mejores sinergias para trabajar estos temas desde el punto de vista de la sostenibilidad. Muchas gracias.